Doctor Oscar Iván, el país en estos momentos se ve en una situación, pues a diferencia de los demás de la región, de un crecimiento económico importante, y eso lo reconocemos todos y lo hemos visto en los diferentes estudios que hablan, inclusive unos del 9, otros inclusive han llegado a proyectar en el 11 el crecimiento económico para terminar el año. Eh, Muchos no entienden la dinámica de si ganar más significa mayor poder para poder disfrutar de ese salario, porque alguien tendrá que pagarlo, ¿no? Ese millón de pesos no es lo mismo pagarlo en Bogotá o pagarlo en Medellín o pagarlo en Cali que pagarlo en el departamento del Caquetá, en Paujil. Un salario mínimo de 1 millón de pesos en Paujil, pues casi que es un problema económico grave para el productor pequeño. Y lo digo ¿por qué? Porque cerca del 79% de las compañías, las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, son las que generan empleo en Colombia. Estamos hablando del 79%. ¿Cómo plantear una verdadera alternativa para que esto no se convierta en un problema para esos pequeños empresarios que no precisamente están operando en Bogotá, en Cali, Medellín, Barranquilla o las principales ciudades del país? Yo creo, Demar, que su reflexión, que es muy importante, plantea un debate que el país debe abrir en las circunstancias actuales. Y es volver, porque alguna vez se tuvo en Colombia, el doctor Londoño lo recordará, yo no sé si fue hasta el gobierno, el expresidente Alfonso López, por allá en la década de los 70, Colombia tenía un salario diferencial entre rural y urbano. Y creo que ese debate hoy recoge plena vigencia, porque el problema del sector rural es la informalidad. Los jornaleros nunca van a tener acceso a la seguridad social y obviamente su sistema de remuneración es muy diferente al sistema de lo que es la fijación del salario mínimo, y en eso se construyen como dos realidades completamente distintas. Luego, a mí me parece muy valiosa su reflexión, que lleva a plantear claramente ese como un tema nuevamente en una agenda de discusión pública, que el país debería mirar el tema de las diferencias de los salarios entre lo rural y urbano, e incluso hay muchos que han planteado el sector rural mirarlo desde la perspectiva de un salario integral, con unas consideraciones desde el punto de vista de costo de seguridad social diferentes a lo que puede ser el sector urbano, porque las condiciones son distintas. Y me parece que ese debate hoy hay que darlo, es bienvenido, pero creo que no debe ser la razón para pensar que no podamos en un momento dado hacer, por ejemplo, lo que se hizo en un ajuste en este año en particular, y que, repito, yo comparto como se los expliqué anteriormente. Doctor Oscar Iván Zuluaga, no hay duda de que el crecimiento económico del país en esta pospandemia, llamémosla así, hagamos votos porque estemos en la pospandemia. Ojalá sí. Ojalá, ojalá. Uno no sabe con las noticias que están llegando desde distintos lugares, pero que el crecimiento económico es importante. Pero tenemos factores muy complejos, como por ejemplo el endeudamiento público. El endeudamiento público es una cosa fantástica. ¿Qué hacer con el endeudamiento público en estas circunstancias con un aumento salarial de 1%? ¿Qué hacer, doctor Oscar Iván Zuluaga? Pues mire, doctor Londoño, creo que usted introduce otra reflexión grande, y es, si bien este año vamos a crecer al 10, eso no quiere decir que el año entrante hacia adelante vamos a crecer a esos niveles. Digamos, este es un efecto, y por eso lo digo, de un momento extraordinario. Muy seguramente el año entrante vamos a ver un crecimiento del orden del 4%, 3,5%, que no le sirve al país. Y lo que usted plantea es cómo lograr que Colombia, a partir del año entrante, pueda tener un crecimiento sólido, vigoroso, por encima del 5% permanente, para poder hacer sostenible el pago de la deuda pública que nos deja esta pandemia. La pandemia nos deja con un nivel de 62% de deuda como proporción del PIB. Y eso es una amenaza muy grande para la sociedad y para la estabilidad económica. Y yo creo que esa pregunta suya nos lleva a esa reflexión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué reformas tenemos que considerar para que el país se haga sostenible su deuda y un alto crecimiento económico? Y obviamente ahí hay que pensar en algo que también yo se lo he escuchado muchos años, muchas veces,
El país tiene que tener y recuperar una mentalidad de producir para exportar. Colombia necesita ampliar su base productiva. Si bien Colombia es un país que tiene recursos minero-petroleros, que ha desarrollado sectores, el café, que ha desarrollado sectores como banano, como flores, como industria petroquímica, que tiene muchas fortalezas, Colombia no es un país que exporte lo que necesita exportar para generar los recursos que necesita para ser un país de mayor nivel de crecimiento y de ingresos. Y hoy hay una oportunidad que es única, y es que el cambio climático en el mundo ha significado que el número de países que pueden producir comida, alimentos procesados para el mundo se está limitando. Y mire esta reflexión. ¿Usted sabe cuál es la gran motivación de los fondos árabes en venir a comprar a Colombia Nutresa y otras empresas de alimentos? Pues esa. Tener una base para producir y venderle alimentos al mundo. Ese es el negocio que tiene mayor proyección y dinámica en el mundo en los próximos años. Y Colombia tiene todas las condiciones. Doctor Londoño, donde tenemos todos esos cultivos de coca, deberíamos tener producción agroindustrial de gran valor agregado, distritos agroindustriales y productivos, exportando comida. Mire, hace poco hablaba con el embajador de Colombia en la China y me decía que nosotros teníamos una capacidad enorme hoy ya de vender incluso café de origen, café procesado a la China, que tenemos ya unas oportunidades de mercado. Entonces Colombia tiene que cambiar su mentalidad y volver a eso. Yo recuerdo que se lo escuchaba cuando yo era muy joven y empezaba mi vida pública, pues por lo menos interesado en los temas desde la universidad. Álvaro Gómez siempre habló de producir para exportar. Y yo creo que hoy más que nunca eso es vigente. Usted lo ha dicho muchas veces y yo creo que por ahí es el camino. Porque imagínese la transformación del sector rural. Imagínese un país como Colombia que pueda ampliar su oferta de exportación en 20.000 millones de dólares en los próximos 7, 8 años. Que es perfectamente posible. Se requiere decisión, voluntad, se requiere capacidad de acción. Colombia tiene la capacidad de sus gentes, tiene la tierra, los recursos. Yo creo que al país hay que dimensionarlo de esa manera. Entonces, me permito dar como una señal de cómo podríamos avanzar en esa reflexión suya, tener un crecimiento vigoroso, sólido, que genere divisas, que genere empleo, que genere riqueza, desarrollo, sobre todo en los sectores rurales, y que le permita a Colombia tener una deuda mucho más sostenible, con una mayor producción y mayor ingreso. Alguien que no sé quién fue, algún organismo internacional de estos que se ocupan de estudiar las cosas en el mundo, que Colombia es uno de los poquísimos países con capacidad de aumentar su producción agropecuaria para darle de comer a un mundo que va a tener carencia de lo más esencial en los próximos días. Esto no se lo fían a uno a años, se lo fían a uno a días. Vamos a tener carencia alimentaria y Colombia es uno de los pocos países con capacidad para hacer una producción masiva de bienes procedentes del campo. ¿Tenemos mentalidad para hacerlo? ¿Tenemos condiciones para hacerlo? ¿O nos vamos a limitar a la crítica y a la crítica absurda, destruyendo semejante filón de oro que tenemos? Es un filón de oro el que usted menciona, al que usted se refiere. ¿Cómo es posible que renunciemos a él? Claro, y eso es lo que a mí me anima también para esta candidatura, porque usted sabe que yo he sido empresario. 25 años dedicado a generar empleo bien remunerado, a exportar talento y producto colombiano. Probablemente lo que necesita este país para materializar un plan de esos es una persona que tenga mentalidad empresarial, que realmente trace un camino, que muestre cómo se puede superar esas barreras y esas pequeñeces mentales para saber que se puede hacer un proceso de eso y, como usted lo plantea, hacerlo rápido. Es que yo recuerdo en mi campaña presidencial del 2014, doctor Londoño, que Colombia exportaba 14 millones de dólares en aguacatejas.
y en estos días revisaba las cifras. Este año vamos a exportar 170 millones de dólares y podría ser el doble o el triple. Este año estamos exportando casi 500 millones de dólares en carne, que no existía hace 5 años. Entonces, claro que se puede. Lo que pasa es que hay que creérnoslo y ser conscientes de la oportunidad que esto representa para el país y para el mundo. Esa es mi apuesta, por eso esto es una parte esencial en la propuesta política que yo le estoy planteando al país. Y quisiera encadenar este tema, doctor Oscar Iván, doctor Fernando, con la necesidad que tenemos de un adelgazamiento del Estado. El Estado ha crecido de manera importante. Ya cuando vemos las cuentas de nuestro presupuesto para el año 2022, estamos por encima de los 350 billones de pesos para poder funcionar. 350 billones de pesos, de los cuales gran parte, pues obviamente, van al tema de funcionamiento del Estado, del servicio de la deuda. Bueno, el caso es que no hemos visto los gastos de funcionamiento, no hemos visto que efectivamente se busque una reducción del Estado importante. Hemos visto una serie de decretos donde, voy a hacer una exageración y me perdonan por ella, pero donde más o menos restringieron la servida de los tintos en todos los niveles de las ramas del Estado a una vez al día y no a 3, como se estaba haciendo antes. Pero son reducciones que realmente no impactan de manera importante sobre el ahorro en la economía. Y los colombianos se siguen quejando y todos decimos, ¿será que el próximo año nos van a recetar una nueva reforma tributaria? Porque el Estado es muy grande y necesita alimentarse. A ver, ¿qué se propone, doctor Oscar Iván, para poder llegar con una reforma administrativa a la función pública para que realmente esto disminuyó un poco y de pronto veamos un poco de alivio los colombianos y no estemos próximos a una nueva reforma? Mire, yo le voy a hacer esta cuenta de servilleta para entender lo que usted está planteando. Los ingresos del gobierno valen 14 puntos del PIB y los gastos del gobierno de funcionamiento y demás valen 20 puntos del PIB. O sea que cada año tenemos de entrada 6 puntos de desfinanciamiento. Entonces uno diría, algo hay que hacer, porque como lo advertíamos, ese nivel de deuda no es sostenible. Entonces, ¿cuál es el camino en mi concepto? El camino en mi concepto no es decir que hay que aumentar impuestos, por supuesto que no. Hay que reducir la ilegalidad, la informalidad para que aumente el recaudo por esa vía. Hay que aumentar la base productiva del país, produciendo más, lo que acabamos de decir, porque eso genera más ingresos. Y la gran reforma fiscal tiene que ser por el lado del gasto. El país tiene que hacer una cirugía de fondo. Ese gasto no es viable para el tamaño de economía y para el tamaño del país. Hay derroche, hay burocracia, hay exceso de entidades, hay exceso de trámites. Aquí tenemos que irnos rápidamente a un gobierno digital, donde un ciudadano desde el celular tenga acceso a todos los servicios, y eso acabaría una gran capacidad de burocracia, de corrupción, de duplicidad, como han hecho muchos estados en lo que antes era la Europa del Este con resultados sorprendentes. Si aquí necesitamos un estado es amigo del ciudadano, amigo del emprendimiento, del empresario, que facilite las cosas, que facilite los negocios, no un estado que entorpezca la actividad productiva. Y ahí es donde tenemos que hacer esa gran reforma fiscal. Toda la vida las reformas fiscales las hemos enfocado por el lado de subir los impuestos. Esta que hay que hacer es cómo ajustar el gasto, cómo revisar cada rubro en bienes y servicios, cómo hacer una cirugía que realmente impacte y ajuste ese faltante que hay y que le mencionaba en esa cuenta de servilleta. Esa tiene que ser la filosofía con la que habría que mirar una reforma fiscal.